El verdadero contexto es la educación para la intimidad, ¿vale? Eso sería lo que estoy pensando, porque luego además otra singularidad de lo que voy a presentar ahora es que vais a ver que, o sea, porque me haya despistado, creo que no hay ninguna cita de ningún autor ni de nada. Es decir, porque en lugar de querer hacer descripciones, ¿no?, o una investigación de distintos autores que se ha hecho precedente, y todo esto que voy a contar pues acabará plasmado en otro artículo con sus referencias y todo, pero bueno, lo que se me pedía también era que me atreviera a dar un paso adelante y en lugar de decir cómo otros entienden la educación sexual o cómo otros entienden la educación para la intimidad, que dijera yo qué haría, tú qué propondrías, ¿no? Entonces, como tiene un carácter de propuesta, también, pues bueno, yo creo que vais a notar ese carácter de propuesta. Entonces, bueno, lo que estoy diciendo es que la educación para la intimidad es el verdadero contexto de la educación sexual. Entonces, ¿cómo se está entendiendo? Aquí queda un sitio. ¿Cómo se está entendiendo esto de la educación sexual? ¿Y qué querría decir la sexualidad en el ser humano, ¿no? Entonces ahí pone, primero, hablar de que el ser humano es sexual, a lo primero a lo que estaríamos haciendo referencia es que es incompleto. Entendida, o sea, si queremos entender la persona de forma aislada, nunca vamos a alcanzar a la persona entendiéndola de forma aislada, nunca, ¿vale? Hablar de persona en singular sencillamente es un absurdo. O sea, o hablamos de personas y de encuentro, o nunca vamos a entender lo que es la palabra persona, ¿vale? Y la otra cosa, que en el fondo es la misma frase que la anterior, pero si antes estaba dicho en negativo, pues ahora en positivo, es que no vamos a entender lo que es la persona fuera de la categoría encuentro. Necesitamos entender bien qué quiere decir esto de encuentro, ¿no? De que solo existe persona en plural, personas, no existe persona, ¿no? Bien, aquí lo que digo, para ir situando poco a poco por qué creo que hay que ir a la educación para la intimidad y no quedarse en la educación sexual, es por una cuestión muy sencilla, es casi como de lógica. Es decir, no tiene sentido hablar de relaciones sexuales íntimas al margen de un encuentro de intimidad. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si tuviera sentido, quiere decir que yo puedo comprender el comportamiento humano al margen de lo que es el actuar humano. Entonces, aquí lo que hay detrás de fondo es qué se entiende por actuar humanamente. Entonces, porque si actuar humanamente simplemente son comportamientos, tú sí puedes estudiar los comportamientos. Y como hay distintos comportamientos, podrías estudiar los distintos comportamientos aisladamente. Y tendría sentido hablar de relaciones sexuales focalizadas en ellas. Porque yo podría centrarme en el comportamiento y olvidarme de los demás. Pero si el acto humano no es comportamiento, no tiene sentido eso. O sea, no es que no tenga sentido hablar de relaciones sexuales íntimas en cuanto a comportamiento, es que no tiene sentido hablar de ningún comportamiento humano. De lo que tiene sentido es hablar del acto humano. Entonces, ¿qué es el acto humano? Bueno, pues cuando nos comportamos, el comportamiento siempre implica lo corporal, uno se comporta con el cuerpo, ¿no? No puede no comportarse sin el cuerpo, ¿no? El comportamiento está implicando el cuerpo, pero claro, el comportamiento requiere de una actividad psicológica, ¿no? Habrá que pensar, habrá que hacer un montón de cosas. Si no, como uno no decida, la mano no se mueve, ¿no? Si es un acto reflejo, porque tan pinchado es una cosa, ¿no? Pero para entender el acto humano, yo no me puedo quedar en el comportamiento. Ya hay un nivel, ¿no?, más profundo, que no se toca, que es lo que se llama la psicología, y dentro de la psicología, pues todo lo que queráis meter. Pero con esos dos niveles tampoco accedo a lo que es el acto humano. El acto humano no se explica solo por la actividad psicológica y la actividad comportamental, sino que el acto humano necesita considerar la interioridad de la persona. Es decir, cómo estoy entendiendo la situación, qué intención tengo, cómo me relaciono, ¿vale?
eso desborda la mera actividad psicológica de pensar, decidir o emocionarse o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge el acto humano? Si el acto humano surge desde la interioridad, lo primero que hacemos cuando nos relacionamos con otros, aunque no lo quieras, es evaluar la intencionalidad de la acción. El ser humano de entrada va al corazón, al arranque. ¿Qué supone esto en la relación entre tú y yo? Eso es lo primero que se evalúa. Luego vendrá cualquier nivel psicológico de la actividad y el nivel comportamental. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tiene sentido hablar ni estudiar la educación, no tiene sentido ni hablar ni estudiar los comportamientos sexuales, porque no tiene sentido hablar y estudiar ningún comportamiento si no es considerando la complejidad de lo que significa ser persona. Voy a ver si consigo explicar un poco más. Entonces aquí tenemos genitales, sexualidad, intimidad. Voy a intentar explicarlo con el ojo, ¿vale? Que parece menos problemático que los genitales, ¿vale? Entonces, el ojo, ver y mirar, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué es el ojo? Pues el ojo es un órgano, ¿no? El ojo es un órgano. ¿Existe el ojo? No existe el ojo. No existe el ojo. O sea, yo el ojo puedo mentalmente conceptualizarlo, imaginarlo, independizarlo, pero nadie estudia un ojo, ¿vale? Es decir, se estudia el ojo tanto en cuanto pertenece a un ser vivo. Esto ya no es simplemente una cuestión del ser humano, es una cuestión simplemente de la biología. Es decir, no tiene sentido estudiar el ojo del gato. Tiene sentido estudiar al gato. Y en cuanto a gato, luego voy a estudiar sus partes. Tendría sentido estudiar el ojo del gato, olvidándote del gato, ¿vale? Si tú coges un ojo, lo pones con otro ojo, le pones una pata, le pones otra pata, le pones un pulmón, le pones otra cosa y al final te sale un gato. Entonces, los mecanismos se pueden estudiar a partes, ¿no? Tú puedes estudiar la pata de la mesa al margen del tablero. Porque la mesa surge por adiciones. Pero en cuanto aparece la vida, y me da igual que hablemos de una persona, de un gato o de una célula del tronco de un árbol, yo no puedo estudiar la vida si no es primero afirmando la unidad y la globalidad. No se puede. No se puede. Entonces, porque si tú quieres estudiar una realidad del cuerpo al margen de la vida, lo que estás estudiando es un cadáver. Entonces, eso ya de entrada querría decir que no tiene sentido acceder al estudio de un órgano si no es dándose cuenta que es el órgano de un ser vivo. Y por tanto hay que estudiar el órgano dentro del ser vivo. Y en ese sentido dice, bueno, pues entonces nos podríamos centrar en el ver, ¿no? Porque la actividad a la que está ligado el órgano del ojo, aunque ya sabemos que para ver no simplemente hace falta ojos, hace falta muchas más cosas y que se ve propiamente en el cerebro o en la mente, más que en el órgano en cuanto a ojo, ¿vale? Pero bueno, la actividad con la que está directamente relacionado el ojo es con ver. Entonces uno podría preguntarse, vale, pues voy a centrarme en el ver. Pero si me centro en ¿el ver qué es? El ver es una actividad psicológica. Pero igual que he dicho antes que no tiene sentido querer estudiar el comportamiento sexual, porque no tiene ningún sentido estudiar ningún comportamiento, sino que tiene sentido estudiar el acto, exactamente igual ocurriría con el ver. El ver es la actividad del órgano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque para ver hace falta mucho más que el órgano. Pero estaríamos pensando que se pueden estudiar los niveles psicológicos al margen de la interioridad. Es decir, si os dais cuenta, estoy haciendo como mentalmente 3 círculos concéntricos, y esos 3 círculos es el acto humano.
donde el corazón del acto humano es la interioridad, la intimidad. Esa intimidad que se expresa, esa intimidad que se encuentra con otro, no puede salir si no es haciendo un montón de actos psicológicos, entre ellos el ver. ¿Qué implicará un comportamiento? Y el comportamiento ya afecta al cuerpo, ¿no? A nuestro movimiento. ¿Qué tiene sentido? Si tú quieres estudiar el ojo, necesitas estudiar el ver. Pero si tú quieres estudiar el ver, como el acto humano no surge desde la psicología, sino desde la interioridad, tienes que estudiar el mirar. El mirar ya tiene sentido ser estudiado. ¿Por qué? Porque a través de la palabra mirada, o de la educación de la mirada, ¿no? Sería estupendo poder hacer un programa de educación de la mirada. Al hablar de la educación de la mirada, estamos haciendo presente muchísimos elementos que nunca se nos ocurriríamos si habláramos de educación del ver. Porque para hablar de la educación de la mirada ya estamos metiendo lo que es la intencionalidad, ¿no? Y lo que es la sensibilidad de la percepción del otro. La charla de antes sobre la empatía cabría perfectamente para poder profundizar qué es la educación de la mirada y la sensibilidad y la conmoción. Luego, lo que tiene sentido educativamente hablando y lo que tiene sentido para cogerlo con toda la profundidad es centrarnos en el acto humano. Y tiene sentido hablar ya de educación de la mirada. ¿Por qué tiene sentido hablar de educación de la mirada? Porque todos los elementos de la complejidad humana los puedo hacer presentes a través de la educación de la mirada. Tú puedes hacer presente todos los elementos de la complejidad humana, tu posición existencial, tu relación, tu historia vital, los rasgos de tu personalidad, tu tendencia, tus intenciones, tus objetivos. ¿Tú puedes hacer presente eso hablando simplemente del órgano ojo? Yo creo que no. ¿Puedes hacer presente eso hablando simplemente de la actividad del órgano en el ver? Yo creo que tampoco. Pero sí que los podemos hacer presentes cuando hablamos de educación de la mirada. Luego, sí que tiene sentido. Es decir, tú estás preocupado por el ojo, muy bien. Tú quieres hablar de una educación de la mirada, ya tiene sentido. Y eso está afectando al órgano ojo. Exactamente igual ocurriría si nos pasamos a la fila de abajo, ¿no? Con genitalidad, sexualidad e intimidad. ¿De qué tiene sentido hablar? No tiene sentido hablar de la sexualidad en cuanto a la actividad de los órganos. ¿Por qué? Porque ahí no podemos hacer presente la complejidad del acto humano. Y a nivel educativo, esto es muy sencillo, y esto ya lo han dicho muchísimos filósofos de la educación. No tiene, o educamos a la persona o no educamos a la persona. Estás haciendo entrenamientos, pero es que entrenar algo, que sería centrarse en la actividad, eso no es educar. No tiene nada que ver tener una persona entrenada y una persona educada. Son dos términos muy distintos. La educación solo tiene sentido cuando nos centramos a lo que yo he llamado función, ¿vale? Que la palabra función es una palabra muy problemática y también hay 100.000 formas de entenderla. Pero bueno, simplemente por decir que en la palabra función yo ya puedo hacer presente todos los elementos de la complejidad humana. Luego ahí ya me puedo centrar educativamente. Entonces, ahora vais a ver que se ocurre una paradoja. Si yo a vosotros os digo, vamos a hacer un programa de educación de la mirada, ¿qué temario haríamos? ¿No? Y entonces empezáis a poner el temario, y antes hemos hecho, ¿no? He dicho, ¿no? Cuestiones así tentativas, ¿no? Que si la empatía, lo que fuera, la intención de la mirada, lo que fuera. Empezaríamos a meter un temario de un programa educativo fabuloso, la educación de la mirada. Yo os pregunto, ¿y a ese programa educativo quién lo va a desarrollar? ¿Lo va a desarrollar un oculista? Tú dices, es que parece que el oculista se nos ha quedado a nivel del ojo o de la actividad ver. Pero pues seguro que en un programa de educación para la mirada
podríamos llamar a un médico que un buen día nos diera recomendaciones de que, mira, guarda una distancia con el papel, ¿no? No te pongas la pantalla, te podría hacer recomendaciones que harían referencia a la actividad y al órgano. Entonces, están muchas veces con la pantalla, resulta que pestañeamos menos, se nos seca, y entonces el oculista diría, pues hombre, es que es bueno que no estés mucho tiempo. Seguro que en un programa de educación para la mirada, si tuviéramos muchas horas, alguna le podríamos invitar a un oculista, ¿no? O a un médico. ¿Qué ocurre ahora con la educación sexual? No sé cómo se está planteando aquí, pero en muchísimos sitios donde se plantea es que quien tiene que desarrollar la educación sexual en los colegios son médicos o enfermeros. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. La educación la tiene que desarrollar un profesor, no un médico. ¿Por qué? Porque el profesor, por lo que es, se sitúa en el ámbito propio de la educación, que es donde se puede hacer presente todos los elementos de la complejidad humana. Entonces, aquí hay dos definiciones que son recurrentes. O sea, he hecho que una definición dependa de una y luego la otra defiende delante de la otra, ¿no? O sea, así hemos estado... Le doy vueltas a lo mismo, para que cada uno haga con ellas lo que quiera. Porque dice, ¿qué es la intimidad? Dice, la intimidad es el crecimiento de la identidad. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Normalmente los psicólogos siempre dicen que los niños pequeños no tienen identidad, sino que tienen identificaciones. Porque tú vas a un niño pequeño y le haces la pregunta por la identidad, ¿tú quién eres? Y te responde con identificaciones. Yo soy el hijo de Pepe y María. O sea, tú le has preguntado quién es y él te contesta con sus identificaciones. Pero cuando uno llega a la adolescencia, se da cuenta que sus identificaciones no bastan para responder a la pregunta por la identidad. Entonces, la pregunta por la identidad, en la adolescencia uno se da cuenta que la tiene que responder, que está sin responder. ¿Quién soy yo? No se responde por decir soy el hijo de Pepe y María. No quiere decir que cuando sea adolescente ya dejó de ser el hijo. No, no. Lo que me doy cuenta es que responder a la pregunta por la identidad con identificaciones no satisface la pregunta por la identidad. Y entonces, en la adolescencia uno se da cuenta que o respondes tú a la pregunta o la pregunta se queda sin responder. Pero ¿qué ocurre después? Que después de la etapa donde el joven se enfrenta a la pregunta por la identidad, aparece el reto de la intimidad. Porque descubre que el yo soy, el quién soy yo, no se responde porque tú lo respondas, sino que el quién soy yo, en el fondo, es una decisión que tienes que tomar de quién eres tú para el otro. Y entonces, en ese sentido, la intimidad es ese crecimiento de la identidad. O mejor dicho, la intimidad te permite descubrir cuál es tu auténtica identidad. Porque si el ser humano es un ser de encuentro, al encontrarme contigo, descubro quién soy. Al decidir quién quiero ser contigo, descubro o estoy decidiendo también qué tipo de persona quiero ser. ¿Y qué sería la identidad? La identidad sencillamente sería qué conciencia tengo yo de mi intimidad. La intimidad podemos sustantivarla como si fuera algo del ser humano, pero no es una parte. O sea, no es que haya un brazo y aparte del brazo tengamos otra cosa que no sabemos dónde está, que sea mi intimidad, no es un lugar, ¿no? Sino que la intimidad es la forma particular que tiene el ser humano de ser. Y todo esto, y al decir esto, la forma particular que tiene el ser humano de ser, que parece un trabalengua, es una frase complicada, estamos ya remitiendo a qué se está entendiendo por la persona.
Y entonces, no lo voy a hacer, pero para profundizar bien sobre qué es la intimidad, habría que responder directísimamente a la pregunta de qué es la persona. Y sin responderla no se podría atender. Entonces, ¿qué va a ser educar para la intimidad? Educar para la intimidad, pues, no puede ser otra cosa que es educar para que podamos vivir lo que somos, personas de encuentro de intimidades. Educar para la intimidad sería lo mismo que educar para el encuentro, pero para un encuentro de intimidad a intimidad. Es decir, una cosa está en contacto con otra cosa, ¿no? Pues aquí la botella está en contacto con la mesa, pero la botella no necesita la mesa ni la mesa a la botella. Están en contacto. Y ese contacto puede hacer historia, ¿no? Si tú le das una piedra, golpea a otra piedra y una se rompe, mira, se acuerda ya para toda la vida, tiene memoria. El contacto le está haciendo historia a esa piedra. Está marcando una evolución. Las cosas están en contacto con otras. Un animal ya no está en contacto con otro. La palabra contacto se nos queda pobre. Porque, insisto, la mesa puede vivir sin la botella, ¿vale? Están en contactos de forma coyuntural y eso marca su historia. Pero en los animales ya tenemos que usar otra palabra, porque hay una necesidad del encuentro. Y entonces usamos la palabra relación. Hablar de relación en el ser humano se nos queda pobre. Porque no se trata solamente de que necesitamos relacionarnos, sí, es cierto. Pero es que además necesitamos que nuestra relación sea de un encuentro de intimidades. Entonces, la educación para la intimidad, de una forma básica y global, tiene que tener estos dos principios que pongo ahí. Primero, educar para que las personas aquí descubran que somos intimidad. No que tenemos intimidad, sino que somos intimidad. Define lo que somos. ¿Y cuál será la otra parte de la educación para la intimidad? La educación para la intimidad, la otra parte es que todo acto humano sea realmente acto humano, es decir, surja de la intimidad. Que no pensemos que actuar humanamente es una cuestión técnica, ¿no? Donde un acto psicológico tiene que operacionalizarse en un comportamiento. No, sino que la educación para la intimidad sería darse cuenta y favorecer formas de actuar a las personas en los cuales la acción humana surja desde la interioridad. Entonces, para poder desglosar cómo poder entender esto, lo hago a partir de la palabra amor, que puede entenderse perfectamente bien en esta relación a la intimidad, ¿no? Decir que la persona es amor es lo mismo que decir que es entrega y acogida de intimidades. No entrega y acogida de comportamientos, no entrega y acogidas de psicología, sino entrega y acogida de intimidades, ¿no? Desde que leí una reflexión de un filósofo que se llama Spemann, siempre hay un ejemplo que lo cuento porque es como muy rápido para poder entender que lo que amamos de la otra persona es su intimidad. Voy a decir por qué. El ejemplo que él pone, que me parece muy lúcido, es el de la mujer impostora, ¿no? El de la mujer impostora. Porque tú dices, bueno, es una persona que está casado con otra persona, un hombre está casado con esta mujer, y entonces resulta que hay un momento donde se da cuenta que esta mujer es una impostora, es su verdadera esposa. Entonces, tú dices, bueno, tampoco te sofoques tanto, porque tú dices, mira, tiene las mismas cualidades de tu esposo de verdad, tiene el mismo cuerpo, tiene la misma psicología, tiene todas las mismas cualidades, tiene la misma historia, tiene todo. ¿Qué más da? Puedes seguir con ella. No, pero tú dices, no, es que es una impostora. ¿Por qué?
Porque tú dices, es que yo no me he casado con ella por las cualidades que tiene ella. Porque si te casas con ella por las cualidades que tiene ella, con la impostora estarías a gusto. Porque las cualidades es lo que afectan hacia ti directamente de la otra persona. Pero ¿qué ocurre? Que uno dice, no, o sea, pensarlo, ¿no? Los que estéis casados, o los que tenéis novios o novias, o los que no, pues hacéis un acto de imaginación. Pero si yo estuviera casado, ¿no? Y un buen día descubro que con quien he estado viviendo me ha suplantado la verdadera persona, aunque tuviera las mismas cualidades, dices, yo me siento engañado, porque yo quiero acceder a la persona. Y me doy cuenta que tener sus cualidades no es acceder a la persona. Y eso que no sabemos señalar nada más que haciendo así, sin saber a dónde apuntamos, es ese carácter absoluto e íntimo de la persona. Entonces, la educación para la intimidad podríamos estudiarla en cuanto a los contenidos temáticos, fijándonos en las tipologías de amor. Todos los amores tendrían que estudiarse para entender la educación para la intimidad. Porque educación para la intimidad quiere decir que cualquier acto que hago de mi vida es un acto trascendental. Porque mi intimidad se está encontrando contigo. ¿No? Que ir a comprar pan no es un acto técnico. Entonces, la educación para la intimidad, ya lo he dicho antes, al poner esos dos puntos, uno era la conciencia, pero la otra era que en el acto, en cualquier acto, yo pueda ser consciencia de la relevancia del orden personal de la intervención que estoy realizando. Entonces, aquí he puesto distintos tipos de amores. Amor familiar, amor de compañero, amor de amistad, amor laboral, amor de noviazgo, amor de constelación, amor conyugal, amor humanista. Y aquí distintas etapas de la vida. Esto es totalmente inventado por mí. Si no os gusta, da igual. Simplemente es que preparando esto yo decía, voy a hacer algo así que me ayudara a ponerlo todo junto, ¿no? Entonces, hay algunos amores que duran todas las vidas, ¿no? Toda la vida. Y otros tienen como, aunque seguro que podemos ver elementos anteriores, ¿no? Tienen como su momento de despunte, ¿no? Su momento en el que se convierte en tema, aunque seguro que tienen su precedente. Todos estos amores, unos descansan sobre los otros. Si yo quiero que todo acto de la persona sea un acto de encuentro de intimidades, tengo que estudiarlos todos. Entonces, el más relevante de todos, y luego diré por qué, aunque insisto, todos se necesitan, yo creo que va a ser el conyugal. ¿Vale? Podríamos discutir mil cosas porque, en el fondo, el encuentro de intimidad se da a todos los niveles. Pero bueno, me dais la licencia de poder empezar por el conyugal, aunque va a salir varias veces el conyugal. Entonces, ¿qué quiere decir hablar del conyugal? Lo primero es que hablar del amor conyugal creo que hay que meter de entrada la palabra fragilidad. Me parece que es lo primero que hace presente. ¿Por qué? Bueno, pues porque el amor conyugal, si tiene un momento que resulta de encanto y de atractivo, es que tú dices, mira, los dos cuerpos están desnudos, el uno se entrega al otro con tal generosidad en su entrega, que en ese momento, el otro podría matarte. Pero lo que descubres es que el otro, en lugar de matarte, te abraza. Yo creo que eso es el corazón del amor conyugal, donde dices, ante el otro soy realmente transparente. Y en esa transparencia de máxima exposición, uno corre el riesgo de ser destruido. Pero el amor conyugal es descubrir que, pudiendo ser destruido, lo que encuentro es que me abrazan. Eso es lo que condenso con la palabra fragilidad. Y en ese sentido,
la fragilidad es lo más característico del ser humano. O mejor dicho, entender la fragilidad de esta forma hace que la fragilidad sea lo característico. Fragilidad revela que lo que sustenta a la persona, y lo que la constituye como tal, no es algo que tiene, sino lo que él es. En ese sentido, presentarse ante otro desde tus fortalezas no va a facilitar el encuentro de intimidades, ¿no? Como cuando te presentan a una persona, te empiezan a decir todos los títulos que tiene, todas las cosas, tú dices, pues muy bien, pues si eres feliz, pues ya está. Pero ahí no entra el encuentro entre personas. Entonces, una educación para la intimidad sería una educación que necesariamente la fragilidad humana quedará realmente valorada. Pero ¿cómo estamos educando a los chicos? Tienes que ser competente, tienes que ser eficaz, tienes que no sé cuántos. No tienes que ser frágil, ¿no? Porque tú tienes que tener fuerza para saber lo que quieres y ir a por todo con tus sueños. Pues yo desde ahí no sé qué educación para la intimidad sana. El amor conyugal también hace presente otra palabra, la palabra libertad. ¿En qué sentido? En que no te tendrías por qué haber casado con esa persona. No había necesidad de ello. O sea, nadie ha elegido, ¿no? O sea, cuáles son sus padres, ¿no? Y yo sepa, ¿no? Entonces, ahí no ha habido elección. Pero en el amor conyugal ha habido un acto electivo. Entonces, trabajar la libertad tendría que formar parte de esta educación para la intimidad. Pero entonces, habría que explicar un poquito qué es esto de la libertad. Porque si la libertad simplemente es no tener constricciones, es ser libre de algo, eso parece muy pobre. Ser libre no es ser libre de algo. Ser libre es saber que la persona no tiene libertad, sino que es libertad. Es libertad. ¿Qué quiere decir es libertad? Es lo mismo que decir que la persona es absoluta. No depende de ningún hecho coyuntural. Es libertad quiere decir que nunca se agota. Porque nunca está definida. Si estuviera definido, mira, esto es lo que hay, pues ya te toca, ¿no? Pero si la persona es libertad, es que siempre hay un principio de absoluta novedad que surge del ser humano. Eso es lo que permite el encuentro de intimidades y que no se agote nunca el encuentro. ¿Vale? Otro tipo de amor, el amor familiar. ¿Qué introduce el amor familiar? El amor familiar introduce la palabra gratuidad. Es una palabra estupenda. ¿Qué quiere decir gratuidad? Quiere decir que si la referencia familiar es buena, ese niño pues habrá hecho todas las trastadas que sea, se habrá portado fatal, no habrá hecho los deberes, le habrá tirado del pelo a su hermano, su padre le habrá reñido, lo que fuera, sí, todo lo que quieras. Pero esa noche, cuando yo llegue a la mesa, tengo cena. Y después de cenar, yo tengo una cama donde dormir. Si el amor familiar es así, quiere decir que ocurra lo que ocurra, yo esta noche tengo cena y cama. ¿Eso qué hace? Y eso permite, porque a veces uno se asombra, ¿y por qué fuera de casa soy de una forma y dentro de otra? Muy sencillo, porque tú fuera de casa, incluso con tus mejores amigos, hay y puedes tener el riesgo de perderlos. Pero en casa, todas las vergüenzas salen a la luz. ¿Por qué? Porque esta noche hay cena y cama. En ese sentido, saber trabajar relaciones de gratuidad y la familia como amor gratuito para permitir el autoconocimiento es fundamental para la educación, para la intimidad. Sin estudiar bien cómo vives tú en tu familia, donde no tiene ningún sentido ponerse caretas,
porque todo el mundo se conoce, eso es lo que a ti te ayuda a conocerte. Voy rápido, para acabar y que dé tiempo a intervenir. El amor de amistad, la palabra que introduce es la palabra igualdad. El amor de amistad busca hacerse igual al otro. El encuentro va a igualar. Bien, como las ideas van saliendo por distintos sitios, pues voy a acelerar. El amor laboral es un amor muy importante, que hay que aprender. Porque el amor laboral es el amor de que la fuerza se despliega sobre el objeto para favorecer el encuentro interpersonal. ¿Tú dónde trabajas? En una fábrica que hacen tornillos. Muy bien. ¿Dónde despliegas tu fuerza? Sobre el tornillo. Porque lo estás manipulando. ¿Y para qué trabajas sobre el tornillo? Tú dices, porque pienso que esto nos va a hacer la vida mejor a los demás en el encuentro interpersonal. Aprender que la gente descubra el amor laboral es saber transformar todo nuestro esfuerzo sobre un objeto para que ese objeto que estamos transformando esté sirviendo para el encuentro interpersonal. En ese sentido, la fuerza se proyecta siempre sobre el objeto, nunca sobre la persona. El amor de ciudadanía sería otro amor que hay que trabajar. ¿Cuál es el amor de ciudadanía? El amor del bien común. ¿En qué consiste este bien común? No consiste en que cada uno tiene sus bienes y los bienes los comparte. No, eso sería una forma deformada y pobre de lo que es el bien común. El bien común es darse cuenta que algo es un bien precisamente porque ese algo es común. La comunalidad, si es que esa palabra existe, la comunalidad de un objeto es lo que constituye a ese objeto en un bien común. En ese sentido, hablar de bien común es una redundancia, porque todo bien es bien precisamente porque es común. Y si no fuera común, no sería bien. Luego, el bien común no es que tú tienes tu bien, yo el mío, y ahora a ver cómo nos ayudamos. Eso no es el bien común. Eso es relacionarte con el otro tratándole como un objeto, porque te relacionas con el otro tanto en cuanto sus cualidades te satisfacen a ti en tus objetivos. Eso no es el bien común. Lo que dicen del win-win, eso no es bien común. El amor conyugal y el amor de consagración tienen otra palabra que trabajar, que es la palabra incondicional. ¿Por qué el amor es incondicional y habría que trabajar la incondicionalidad de las relaciones? Porque la persona es incondicional. Las cosas son condicionales, porque están definidas y tienen su coyuntura. Entonces mi relación con las cosas están ceñidas a esa coyuntura. Y no, yo no quiero la botella en cualquier coyuntura. No, yo la quiero solo en ciertas coyunturas, me interesa la botella de agua. Y en otras no me interesan. ¿Por qué? Porque la botella está definida. Pero si la persona no está definida, y siempre que buscamos una definición de la persona, no puede lograrse si no es pervirtiendo lo que es la persona. Si la persona es absolutamente incondicional, eso es lo que hace que mis relaciones también sean incondicionales. No están sometidas a ninguna coyuntura. Y eso habría que trabajarlo también para una educación para la intimidad. Si voy rápido me quedo tranquilo porque todo esto también acabará estando escrito y saldrá dentro de unos meses. El amor de noviazgo remite a la palabra elección. ¿Por qué? Porque que una persona quiera a otra, eso no es noviazgo. Eso puede ser hasta un drama, ¿no? Porque yo le quiero y el otro me quiere, ¿vale? Entonces, la palabra noviazgo no surge porque alguien quiera a alguien. Eso no es noviazgo. Noviazgo es pegarse una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Ahí va, si me ha elegido a mí. ¿Y por qué no ha elegido al otro que está más fuerte? ¿O a la otra? El noviazgo empieza, insisto, el noviazgo no es porque alguien quiera a otro, no. El noviazgo empieza
cuando dos personas se llevan una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Me ha elegido a mí. Me ha elegido a mí. ¿Y cuándo acaba el noviazgo? Cuando la sorpresa de sentirse elegido se confirma con una elección tuya. La palabra noviazgo fuera de la palabra elección no se entiende. Porque lo que abre el noviazgo es la sorpresa de sentirse elegido. Y lo que cierra el noviazgo es elige, seguir o no seguir, pero elige. ¿Eso qué quiere decir? Que una educación para la intimidad tiene que trabajar la elección. Y si trabaja la elección, tiene que trabajar la palabra prudencia. La palabra prudencia, yo cuando lo escuchaba de pequeño, me parecía la palabra más horrible que existía. Porque siempre la escuchaba en el contexto de ser prudente. Y lo que en el fondo me querían decir es, estate quieto, ¿no? Ser prudente me parecía algo desagradable, ¿no? Bien, poco a poco uno descubre que la palabra prudencia tiene una historia muy bonita. Porque la palabra prudencia es cómo, conociendo la complejidad de todo, tú tomas una decisión que ayude a crecer a todos. Y dices, pues entonces eso ya empieza a ser bonito, ¿no? Bien, y el amor humanista, que es el último, es el amor al ausente. Es el amor al ausente. O sea, porque todos estos amores de los que he hablado hasta ahora tenían rostro. El laboral tenía un rostro disimulado, ¿no? Pero tenía rostro. Pero el problema del amor humanista es que no tiene rostro. O mejor dicho, es que somos capaces de anticipar el rostro de las personas que aún no existen. Luego el amor humanista y por tanto la educación para la intimidad nos está haciendo meter nuestra propia muerte como un acontecimiento de amor a un ausente que ha de venir, porque supera ya el tiempo. Bien, la palabra amor a uno mismo en sí es un contrasentido, no tiene ningún sentido, pero si quisiéramos hacer algo por rescatarla, podríamos intentar rescatarla en el sentido de que eso lo han dicho también muchos psicólogos, y es que quien no tiene una identidad formada y accede a experiencias de intimidad, las deforma todas. Porque quien no tiene respondido a la pregunta de quién soy yo por lo que soy, entonces soy por lo que tengo. Y lo que tengo es novia. Pero si la tengo, las posesiones se defienden. Entonces ahí también aparece un problema de deformación, ¿no?, de muchísimas personas que acceden a relaciones de intimidad sin tener clarificada la identidad. Entonces la intimidad no es un crecimiento de la identidad allí, sino que es una deformación de la identidad. Entonces, también, en ese sentido, querer rescatar el amor a sí mismo, entendido como la necesidad de la experiencia de la soledad para la reconciliación personal, debería de ser otro tema para la educación para la intimidad. Exactamente igual que la historia personal. Porque si alguien dice, no, tengo 20 años, nazco hoy y ahora establezco relaciones de intimidad con otra persona, pues no naces hoy. Bien, al final, no se puede leer, ni haréis ningún esfuerzo, ¿vale? Bueno, aquí sí un poco. Entonces, al final lo que va apareciendo es una serie de temáticas. Yo no sé, me he pasado, todo esto está escrito, me he pasado muy rápido y podréis leerlo cuando todo salga adelante. Pero hay una serie de temáticas que necesitarían ser abordadas. Bien, y ya está. Entonces, si queréis conocer algo más de mí, pues ahí tenéis el correo electrónico por si queréis cualquier cosa y una página web en la que encontraréis muchas cosas muy bonitas.